Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Acá. Te contaron esta locura, ¿no? Me anticiparon algo, sí. Sí, porque la gente Bienvenida sea. quiere que para no perderse ni un segundo de tu columna, quiere que le avisemos con antelación cuando está a punto de salir Sartelli. Entonces estuvimos barajando alguna ¿Vos sabés idea. que el masoquismo es un No, mal? es tremendo, es tremendo. Escuchame una cosa, le teníamos que poner nombre al grupo. Sí. Hubo varias propuestas. A mí me pareció muy interesante la Sartelli por el mango. Le gustó. Tiene doble lectura eso. Está bueno. Tiene doble lectura. Así que vamos a instalar el grupo La Sartelli por el mango. Y a todos aquellos, vamos a explicar esto. No vamos a hacer un chat de discusión, porque ahí sí directamente me pego un tiro, porque te digo... No se va a entender Si nada. ponemos en conjunto todas las miradas al tiempo que vos estás haciendo la columna, de este lado estalla todo, porque la gente tira de todos lados. Había gente en Estados Unidos que quería sumarse al grupo, ahora vamos a ver quiénes son. Lo que vamos a hacer es una lista en la que le vamos a anunciar, sale Sartelli y conéctense a la radio. Porque dice que a veces se pierden la primera parte y no saben dónde meter fichas. Yo le dije, quédense tranquilos, les vamos a hacer los huecos precisos para que ustedes metan fichas. Así que queda instalado ahora la lista La Sartelli por el mango. Los que quieran sumarse a La Sartelli por el mango, nos mandan un mensaje de WhatsApp al 4094-7100 y nosotros, ya cuando lo tenemos a Eduardo en línea, le damos el inicio a esa historia y le decimos, alerta, La Sartelli por el mango. Nos tienen que agendar para que les llegue la lista. Claro, de obvio. Si no nos llegan los ¿Te mensajes. parece bien? Después, Me parece perfecto. el masoquismo que quede... La Hay gente... que se quiere arruinar la mañana, bueno, digamos, cada uno elige. Porque te digo que... algunos el otro día se pusieron en contacto y le querían poner los 300 de Sartelli, pero me pareció muy épico. La Sartelli por el mango... Tiene doble lectura, o sea, agarrar la sartén por el mango y después la salida de Sartelli por el mango, por la plata, por la guita. Entonces, ahí le vimos como dos orientaciones interesantes que cada uno puede elegir la que más le gusta. Y yo digo que si hay plata está interesante. Claro. Ese es el capitalismo, vamos todavía. Los 300 no estaba mal, Los 300 No, los 300 de Sartelli está bien, pero me parecía muy épico. Ya te veía con... O sea, todo un chaperío encima. Claro, pasa que en vez de gritar Esparta, iba a tener que gritar esto es Villa Maipú, no pega muy bien. No. Pero bueno, bueno, listo. Ahora estamos armando entonces la Sartelli por el mango, 4094-7100. Todos los que quieran integrarse al grupo tienen que mandar el mensaje, yo me sumo, así no molestamos a la gente. Dale. Pero igualmente tenemos algo como para meter un poquitito de pimienta a la situación que se vive hoy. Ahí estábamos recién describiendo lo que está pasando con los docentes en esta medida de fuerza que se lleva adelante, con una movilización al Palacio Pisurno, donde se veía a distintos sectores sindical docentes con este reclamo, que en definitiva parte de la lógica de abrir una paritaria nacional, digo, mientras que se están discutiendo las paritarias en distintos distritos. Un poco el reclamo generalizado es que el gobierno nacional decidió, esperar la negociación individualmente, ¿no? Y mira, hay un punto que tiene que ver con lo muy coyuntural y otro que tiene que ver con la distancia histórica. Estamos acostumbrados a que todos los gobiernos, habidos y por haber, del pelaje que sea, declaran siempre, sobre todo antes de llegar al gobierno, no hay nada más importante que la educación. Nada es más importante que el futuro de nuestros hijos. Este país se salva con más cultura y más inteligencia, más educación. La educación no es un gasto, es una inversión. Patapín. Ahora, cuando llegamos al punto en el que hay que hacer eso realidad, el resultado es que todos los gobiernos sistemáticamente se pelean con los docentes por razones obvias, o sea, porque quieren que se dé clase gratis, o poco menos que eso, y todos terminan insultando a los docentes. Todos, sistemáticamente. Hasta Cristina llegó a decir barbaridades que demostraban que ni siquiera sabía cómo era el trabajo docente, porque
tienen 3 meses de vacaciones, o sea, no sé en qué país vive esa mujer. Es verdad, eso... Y este año lo volvieron a repetir, ¿no? Desde el gobierno nacional. Sí, pero plantearon lo de los 3 meses. Lo mismo. Es sintomático, pero además, digamos, ¿quién te lo repite? Digamos, Bullrich. ¿Qué pergamino educativo tiene Bullrich? Bullrich no sabe absolutamente nada. O sea, vos leés los discursos de Bullrich y son vaguedades que no tienen ningún valor. Y yo, que soy director de un colegio en Ciudad de Buenos Aires, te puedo decir que la educación no tiene ningún plan, no tiene ningún programa, está a la deriva. No saben qué hacer y se limitan a frases que alientan la felicidad general de la especie humana, o sea, nada concreto. Y cuando hay algo concreto es peor. Pero así todo, yo, digamos, hay un punto y vos decías ponerle pimienta a esto, bueno, pongámosle un poquito y digamos, no es culpa de Macri. Son todos iguales, y no es de ahora. Una cosa que elaboramos, nuestro grupo de trabajo en Razón y Revolución, y salió en el Aromo y salió en un periódico docente que tenemos, que es muy ilustrativo de esto de son todos y no viene de ahora, es la evolución del salario docente de nivel inicial, o sea, el tipo que recién empieza, que es lo que siempre se toma como testigo para discutir las paritarias, desde 1906 hasta el 2016. Una curva salarial, sí, técnicamente impecable, con todo lo que haya que deflacionar, a precios constantes al día de hoy, etcétera, etcétera, como corresponde técnicamente. ¿Y qué muestra eso? En 1906 el salario del docente que se iniciaba era el doble del actual. Estamos discutiendo la canasta básica, o sea, se está discutiendo entre 13 y 14 lucas. Sí. Estamos hablando de que en 1906 el docente ganaba por arriba de las 20.000 pesos, el que recién empezaba sin antigüedad. En 1935, nótese la fecha, estamos en la crisis del 30, el salario del docente que empezaba era igual al triple del salario actual para la misma categoría. Estamos hablando de arriba de las 30.000 pesos. Todavía en la década del 70, ¿sí?, después de varias palizas que incluyen a Frondizi, que incluyen a Ilia, que incluyen al propio Perón, que fue muy represivo con los docentes, en todos sus gobiernos, todavía en la década del 70 el salario era un 30% más alto que el salario actual, después de la década ganada. Conclusión, todos dicen lo mismo, pero el salario docente desde hace 60 o 70 años no hace otra cosa que bajar sistemáticamente. Y es mentira lo que dicen, no les interesa la educación. No es cierto. Que se dejen de macanear. Todos los partidos del sistema, todos los gobernantes que pertenecen, por supuesto, a la clase que nos gobierna, la burguesía, todos ellos dicen lo mismo, pero sistemáticamente hacen lo contrario. Y cuando algo se repite, no es casualidad, es causalidad. Yo siempre doy el ejemplo de Menem. Le encontraban un ¿cómo se llama?, un funcionario corrupto, y que decía el turco, y dice, y bueno, de tanta gente uno no va a ver. Era una casualidad. Y le encontraban 2, otra casualidad, 3, otra casualidad. Bueno, a ver, ya después de eso ya es tendencia. Es decir, es un gobierno de chorro, ni hablar del anterior. Conclusión. Si vos a lo largo de 70 años, todas las variantes habidas y por haber, no hacen más que reducir el salario docente, a vos como clase social, a la burguesía, a la clase que gobierna este país, no le interesa la educación de las masas. Eso es mentira. Absolutamente. Y la forma, para ligarlo con lo coyuntural, la forma en que eso se manifiesta hoy, es interesante discutirla. La mayor parte de la izquierda, la CTA, el kirchnerismo, suele hablar de privatización de la educación. Esa expresión ya es confusa. La educación en general es burguesa porque vive en una sociedad capitalista, así que como si lo estatal fuera necesariamente bueno, ¿no? Pero por otro lado, en sentido estricto, se habla todo el tiempo de evitar la privatización de los gobiernos neoliberales. Pocos gobiernos más destructivos de la educación argentina que el gobierno de Cristina Kirchner.
pocos gobiernos más destructivos en términos objetivos. Un gobierno que inventó una escuela secundaria para pobres infelices, que le dan 2 horas de clase 2 días a la semana y con eso le dan el título secundario en 1 año y medio, no puede hablar de educación. El gobierno que inventó el Plan Fine no puede hablar de educación. Es la mayor destrucción del sistema educativo argentino que se ha vivido desde Perón a esta época. Todavía Perón, en su primer gobierno, mantenía el ideal de Sarmiento, o sea, una escuela nacional para todos igual, una escuela que tienda a generar una cultura al nivel del mejor lugar, no una cultura que se adapta. Cuando se habla de federalismo, se está macaneando. El federalismo es un gran macanazo. Y es una de las ideologías más perversas de la historia argentina. Cuando alguno de los oyentes quiera, vamos a hablar de federalismo, que es la peor porquería que se puede haber armado. Ese federalismo se introdujo en las leyes de educación a santo de, como dicen los federales, bueno, en cada lugar tiene sus particularidades, cada lugar tiene derecho a decidir acerca de sus cosas y cosas por el estilo. Un particularismo ya lamentable en principio, pero al margen de eso, ¿qué es lo que se consiguió con eso? Descentralizar la educación. Que cada provincia tenga la educación que le corresponda, o sea, a las provincias que viven en la miseria, una educación de miseria. Bueno, a ver, nosotros recién, yo un poco me sumo a esto que estás planteando, recién escuchábamos el inicio del ciclo lectivo en Jujuy por parte del presidente, que parece haberse leído esas líneas de Sarmiento de las que hacías mención, hablando de la igualdad de posibilidades para aquellos que se educan en Jujuy, en detrimento de los que lo hacen en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, esta lógica de generar una educación que yo, a ver, lo creo valedero, me parece que debería ser un esfuerzo. El problema es que, y a esto me sumo mientras observo la movilización del sector gremial docente, digo, este proceso se va generando por un lado y por el otro, es decir, por esa dirigencia burguesa que va cada vez bajando el nivel salarial, y también por una dirigencia sindical que fue el principal punto de discusión en esta pelea con Roberto Baradera a la cabeza, que muchas veces terminó siendo el mejor socio para destruir esta educación. Por eso digo, sin faltar al respeto, sé que hay muchísimos docentes con un gran trabajo, y la verdad, lo tengo que decir porque en algún momento yo formé parte de ese grupo de docentes. Hoy no lo hago de manera formal, pero he participado como docente. Digo, muchas veces uno observa que ha tenido un gran acompañamiento, una sociedad indisoluble en esa dirigencia sindical que ha acompañado la destrucción. Entonces, sí, pero escúchame, queda muy mal parado, es muy complejo. Escúchame, Yasky y compañía, ¿qué hicieron frente a Cristina? ¿Qué hicieron mientras se destruye la educación argentina, transformando la escuela en una miseria, dando clase en parroquia, dando clase en clubes de fútbol, dando clase en casas particulares donde no entran 10 personas? ¿Qué hicieron ellos? Esa burocracia sindical, peronista, kirchnerista, es cómplice de esto. Claro que es cómplice. ¿Cómo no va a ser cómplice? Obvio que es cómplice. ¿Qué hicieron con Scioli? Arreglaron 25 millones de veces con Scioli, y la provincia de Buenos Aires tiene los peores registros educativos de la Argentina. Entonces, hay un punto en el que efectivamente hay una dirigencia que es cómplice. Eso no cabe la menor duda. Ahora, insisto con este punto. El grave problema de educación argentina no es, como el caballito de batalla de buena parte de los partidos de izquierda, sino todos, no es el problema de la privatización, y no es el problema del neoliberalismo. La escuela se fue al tacho con Alfonsín, la escuela se fue al tacho con Videla, se fue al tacho con el último Perón, se fue al tacho con Menem, y se fue al tacho con Cristina. Y con Macri no va a andar mejor. Porque ahora, Macri, lo peor de todo de Macri es que copia lo peor de Cristina. Porque el compromiso de Macri era no tocar eliminar el Plan Fine. Eso fue en campaña, pero después terminó reculando. Es más, recién hablábamos con La Pampa, con una compañera de La Pampa, y destacaba precisamente que se hayan mantenido ese tipo de proyectos. Digo, es increíble como incluso a sectores rápidamente etiquetados como progresistas le han lavado la cabeza de que ese camino es
el camino necesario, el de la titulación, ¿no? Pero eso es así, y era una lógica perversa, digamos, demagógica, kirchnerista, que el macrismo se suponía que venía a combatir. Todo lo contrario, ahí estamos. Pero entonces, cuando vemos la educación argentina, ¿qué es lo que le está pasando a la educación argentina? No es que se está privatizando por culpa de los neoliberales. Primero, como te dije, ves la curva salarial, ves las condiciones de existencia de los chicos en las escuelas, y te das cuenta de que esto no tiene que ver solamente con Macri ni con el neoliberalismo, tiene que ver con todos. Punto uno. Punto dos. La escuela argentina no se privatiza, eso no es cierto. Se habla de la privatización, de la privatización, de la privatización. Una compañera nuestra, Romina Luca, editó un libro, Brutos y Baratos, que has comentado vos incluso. Sí, hablamos con ella. Sí. Va a sacar ahora una actualización, y ¿qué es lo que se ve ahí? Lo que hemos dicho muchas veces, acá la escuela argentina siempre fue más o menos un 20-30% privada y un 70% estatal, y es así, sigue siendo así, acá no pasa eso. Lo que acá está pasando es una degradación de la educación. El grave problema de la educación argentina es su degradación. Cada vez está peor en términos físicos, en términos ambientales, en términos docentes. Los docentes están cada vez peor, no solamente peor pagos, sino peor formados. A mí me causa gracia cuando escucho hablar de buenas palabras, lindas palabras, con las que todos estamos de acuerdo, pero cuando se aplican entendemos qué es lo que tienen detrás. Los docentes tienen que formarse, los docentes tienen que hacer cursos de perfeccionamiento y cosas por el estilo. Bien, ¿cuándo querés que los haga? Trabajando por este salario durante no sé cuántas horas. Es muy fácil, en algún momento vamos a hablar de lo que son los cursos docentes. En provincia de Buenos Aires, vos querés de 5 puntos más, pagás 5.000 pesos. Los que dan los cursos te venden el cuadernillo, venden las soluciones, vos agarrás, lo llenás, le pones la firma y el mismo día te dan los 5 puntos. Es cuestión de poner 5.000 pesos. Exactamente. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires se escondía muchas veces en aparentes sellos de goma una suerte de 17, creo que hay gremios docentes que disputan esa representatividad, en donde muchos saben que en algunos casos son, digamos, instituciones capaces de otorgar puntaje para la carrera docente. Son sellos que te dan, vos ponés de 500 pesos y te dan un 0,40, 0,50. Para que nos esté escuchando, un punto de antecedentes en la docencia es muchísimo, es una bestialidad. Es lo que te permite saltar en la lista del puesto 5020 al puesto 324. Sí. Entonces, es un gigantesco negocio. Pero la capacitación es completamente ridícula, no existe. ¿Vos querés capacitación? Perfecto. Existe una institución que se llama año sabático. Vos agarrás a un tipo, 7 años, da clase. El año octavo, vos se lo pagás, no para que vaya a dar clase, para que vaya a clase, que vaya a estudiar. Por ejemplo, que vaya a hacer una maestría en la universidad, que vaya a hacer todo el año, que ocupe todo su horario en estudiar. Y a estudiar en serio, que vaya a la UBA y se haga una maestría, que vaya a la UBA y se haga una carrera corta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pagale y dale tiempo. Y entonces vas a tener una educación de calidad. No hay misterio acá. No hay misterio. Ahora, la educación argentina se degrada por todos lados. Es un barco que se hunde, al que le ponen parchecitos que a su vez se pinchan y hay que poner parche sobre parche sobre parche. Es un barco podrido que se hunde. Por lo tanto, cualquier gobierno que asuma, lo primero que tiene que reconocer, la educación es cara. A la educación hay que ponerle plata. Y si yo quiero que la educación sea buena, tengo que evitar su degradación. Basta de darle el título a cualquiera. Basta de repartir papelitos como si eso equivaliera a conocimiento. Poner las condiciones objetivas para que eso suceda. Por ejemplo, ¿querés más chicos en la escuela? No le des 500 pesos, 300 pesos, 400 pesos. Dale un sueldo de verdad, para que el chico y su madre o su padre puedan realmente afrontar lo que es una escuela. Poné escuelas de doble jornada en todos lados, donde le das de comer a los chicos, los revisás, los chicos van a odontología, medicina, etcétera, están controlados y además estudian todo el día.
y ponerles una currícula que sea interesante, que sea linda y que esté desarrollada por maestros que tengan ganas de trabajar, porque no tienen que andar pensando de qué comen mañana, y porque además tienen cosas en la cabeza, porque como todo docente quiere estudiar, el docente es un intelectual, y a los intelectuales lo que más le duele es la ignorancia. De ahí que esa idea de que los docentes no se actualizan porque son vagos, porque no quieren, no voy a decir la palabra porque queda feo, porque decir hija de putés en la radio queda feo. Es algo muy desagradable. Es no entender lo que es un docente, que es alguien que todos los días se expone frente a gente, y lo que expone es su capacidad de conocer, de transmitir el conocimiento, y por lo tanto si hay algo que le da bronca y le da vergüenza, es que los demás vean que es un ignorante. Entonces, si realmente quieren educación, eviten su degradación, pongan la plata que corresponde y hagan las transformaciones que corresponde. Y en este punto, y con esto llego al punto que quería llegar, la clave es la nacionalización de la educación. La clave no es simplemente la paritaria nacional para que ahora discutamos un salario de base a nivel nacional, lo cual está bien, paritaria nacional, porque el docente de Misiones que acaba de arreglar por 16%, o el de Entre Ríos que está discutiendo menos todavía, tal vez no tenga la fuerza suficiente como para imponer otra cosa, pero a nivel nacional la discusión es otra. Los gobernadores se quejan porque si le ponen la paritaria a semejante altura, el resultado que le ponen alcanza la plata, bueno, que se agenden la forma de que el gobierno central les mande la plata que corresponde. Pero lo que tiene que quedar claro, no puede haber ninguna duda sobre esto, es que tiene que haber una educación nacional. Aunque parezca mentira, estamos atrás de Sarmiento. Y eso muestra nuestro retraso histórico. Estamos atrás de Sarmiento. Yo te iba a preguntar, está claro que ese proceso en el cual se partió el país en 24 sectores dispuestos a discutir qué tipo de educación tenía con su sociedad, con las miserias de esa partición, es como una clave para decir que en esa escalera descendente que vos hacías mención, de cómo se va degradando la educación, ahí hay un golpe central y concreto a ese no retorno a la evolución educativa. ¿Es ahí la brecha más dura donde se da el golpe a la educación? Es lógico, porque vos fíjate que mientras buena parte de la izquierda ha estado peleando contra un fenómeno inexistente, o sea, la privatización, la educación no es un negocio. Cuando digo no es un negocio, no es un negocio en el cual un capitalista esté desesperado por entrar, es negocio de chiquitaje. Sí. O sea, a ver, ¿dónde tiene la plata Macri, padre? ¿Dónde tiene la plata? No tiene una escuela privada, no. Va al Cardenal Newman, pero no... Bueno, eso no son negocios. Eso no es un... Hay razones, después si los oyentes les interesa, podemos entrar en las razones técnicas, económicas, por las cuales la educación no puede ser un negocio gigantesco. Lo que vemos no es la privatización, lo que vemos es la degradación, y la degradación fue provocada, el instrumento de esa degradación es la descentralización, que es la consigna básica desde el proceso militar para acá de todas las leyes nacionales de educación. La descentralización. El Estado central se saca el problema de encima, se lo encaja a las provincias, y por esa vía, 1, ahorra plata. 2, se saca el problema político de encima. Los docentes no se pelean conmigo, se pelean con sus gobernadores. 3, divide y fragmenta el gremio docente. Hoy el gremio docente es uno de los más grandes en cuanto a magnitud de personal. Es una cantidad gigantesca de gente que es necesaria para dar clase. Resultado, te da un gremio muy poderoso. ¿Cuál es la forma de sacarse ese gremio muy poderoso de encima? Dividirlo en 24. Y entonces, en vez de un gremio, hay 24, uno por cada provincia. Y olvídate que además en cada lugar suele haber 3 o 4 gremios docentes, lo cual multiplica todavía más la cantidad de representaciones. Ahora, cuando uno está tan representado, no lo representa nadie. Entonces, la paritaria nacional, que hoy se niega, no es más que la conclusión, la lógica de todo este proceso de descentralización que va creando una escuela para cada clase social. La escuela argentina se ha vuelto clasista, no en el sentido de que antes no era de clase. Antes era de clase en un sentido genérico, es decir, en el sentido de, bueno, es la educación de la clase dominante, la educación burguesa.
Pero una cosa es la educación burguesa de calidad y otra cosa es la degradación de esa propia educación. Y ahora la educación se ha vuelto clasista en el sentido de que copia a cada clase. Al negro de Villa una educación de mierda. Al tipo que está más o menos ocupado y vive en cierto barrio, como va a poner plata en la cooperadora, y esa escuela, y además esos votos nos interesa, esa escuela entonces está un poquito mejor. El tipo que tiene ya un ingreso, y bueno, si puede lo manda a una escuela privada. Y hay escuelas privadas muy baratas, las de parroquia, las de la iglesia, hay escuelas privadas muy baratas que, digamos, por lo menos al chico no te lo dejan tirado en un rincón. Y entonces, y lógicamente los docentes se corresponden con eso. O sea, ¿cuántos docentes se arriesgan a ir a trabajar a la 1-11-14? Yo he trabajado en la Villa 31 en Retiro, que es relativamente tranquila comparada con otras. Ahora, los docentes que pueden se van de ahí. Todos los docentes que viven en el primer cordón del conurbano prefieren trabajar en capital. Entonces, todo se degrada. Y entonces, ¿qué es lo que hace? La escuela copia la miseria. En las escuelas donde la miseria es peor, donde la seguridad es peor, las escuelas son peores. Y el resultado es que hay una escuela de clase en el sentido estricto de la palabra. Y ese es el gran proceso que vive la educación argentina actual. Su clasificación. Hay escuela para ricos, escuela para no tan ricos, escuela para clase media alta, para clase media media, para clase media baja, y así seguimos. Y eso es la destrucción de ese ideal sarmientino, que podía tener mucho de ficticio. No vamos a creer que porque digamos que tenemos una escuela para todos, la escuela no es la misma para todos. No es cierto, porque la diferencia de clases sigue existiendo y la diferencia de recursos de las escuelas vía cooperadora y otras cosas sigue existiendo. Nunca fue igual una escuela en Vicente López que en La Matanza. Eso no es así. Ahora, la diferencia entre esto y aquello es abismal. Basta recordar el dato que te di al principio. Sí, sí. Un docente en la década de 30 ganaba 3 veces más que hoy. Vos sabés que para mí está el salto copernicano para volvernos a posicionar en la lógica sarmientina es un salto muy grande. Entonces muchas veces la percepción es que la única manera que se logra esto, lo voy a decir bajito, es a través de las armas, ¿no? Mira, yo creo... ¿Cuál es el camino paulatino para revertir eso? No, paulatino acá no hay nada. Bueno. No, paulatino acá no hay nada. Acá hay una clase, por eso decía, si los oyentes quieren podemos volver sobre este tema y ya ir a cuestiones más técnicas y más específicas de qué es el trabajo docente y por qué necesariamente asume esta forma. Pero acá hay un punto. La burguesía le dejó de interesar educar cuando la gente le empezó a sobrar. Hasta los años 70 en la Argentina, la clase obrera era un bien escaso. La Argentina es un país de baja población, eso lo sabe todo el mundo. Y hasta los años 70 la expansión industrial estaba tironeada por un salario relativamente elevado, producto de la expansión industrial por un lado y por otro lado de la escasez de población histórica de la Argentina. Desde los 60 para acá, ¿qué vivimos en la Argentina? Un proceso por el cual, como yo digo, en la cajita 2, el gato crece adentro de la botella. Después lo explico. ¿Qué significa esto? Algo sencillo. La Argentina pierde ramas industriales, no se industrializa, hay cosas que se pasan a fabricar en otro lado. La Argentina vive la aceleración de ciertos procesos productivos que hacen que con mucho menos gente se produzca más. Hoy día la industria automotriz, con la quinta parte de la población trabajadora, produce 10 veces más. Cuando se privatizó YPF, había 50.000 empleados petroleros, unos años después había 5.000 y producían más todavía. Es decir, hay una revolución técnica que genera lo que genera la revolución técnica en el capitalismo, a saber que sobra gente, y entonces la Argentina empieza a transformarse en un país de población excedente, un hecho nuevo en su historia. Por otro lado, la revolución técnica lo que hace es que la educación necesaria sea menos importante. Mucha gente cree que porque se pone una máquina, que la opera tiene que ser muy capacitado, y no es cierto. Manejar una computadora hoy día no requiere demasiadas capacitaciones. Otra cosa es hacer la computadora.
otra cosa es hacer los programas, pero un pequeño puñado de obreros capacitados genera un cambio tecnológico que le permite usar esas máquinas que son complejas en sí, pero muy fáciles de uso. Digamos que para alentar la lógica de que los Simpson todo lo adelantaron, hace falta ver a Homero sentado en la silla del reactor. En su casa, Del con reactor. el palo de escoba, pegándole a la letra I. Ese capítulo es mundial, es maravilloso. Cuando el tipo se da cuenta que ni siquiera tiene que explicar, que la computadora le pregunta y le pone sí. Y que después ni siquiera tiene que apretar, que escribir sí, sino con la Y alcanza. Y entonces se va a ver televisión y le pega a la Y desde lejos con un palo. Y después directamente se va y deja un pajarito que golpea la tecla automáticamente. Entonces vos te das cuenta que, claro, ese tipo de procesos han eliminado muchos puestos de trabajo, y en un contexto de recesión mundial y de crisis en la Argentina, el resultado es que se gesta una masa de desocupación que no es absorbida por nada. Y entonces, ¿para qué vas a gastar plata en esa gente? Ponete en la lógica de la burguesía, que mira su ganancia y no mira otra cosa. ¿Para qué gastar plata en esa gente? O sea, si yo me pongo en mi lógica, en la tuya, en la de cualquier persona que le interesa el desarrollo humano, puedo decir, y no me importa, pongo plata en esa gente porque la gente tiene que estar educada, porque es bueno que la gente tenga cosas en la cabeza, porque se vive mejor siendo más culto, etcétera, etcétera. Es una cosa elemental. Pero desde el punto de vista del capital, ¿para qué quiero obreros más educados? No me interesan. Entonces, primero, ¿para qué tengo la escuela? Y necesito estacionar gente que no ande choreando por allí. Entonces, buena parte de la escuela es un estacionamiento de chicos. Tenelos ahí. 2. Un mínimo de conocimiento tienen que tener, leer y escribir más o menos, listo, tenerlos ahí. Y por último, y esto es lo más importante, la gente, la clase obrera, nosotros, nos duele esta situación. Son nuestros hijos los que se degradan. Son nuestros hijos los que son más brutos que nosotros, que ya somos más brutos que nuestros abuelos. Luego peleamos en contra de eso. Y entonces, bueno, dales la escuela para que se callen un poco la boca. Pero en sentido estricto, no les interesa la escuela. Eso es mentira. No les interesa por razones económicas, por razones políticas, por razones sociales, pero básicamente no les interesa. Prefieren un mundo de brutos. Va a haber mucha tela para cortar. Hay una larga lista: Sergio, Walter, Alejandro, Jessica, Eduardo, Federico, Álvaro, Mauricio, cada uno en el medio de la Mauricio charla. también, ¿sí? Mauricio también, Carolina, Florencia, Walter y Sabrina. Manuel también, son los que durante... Si entra María Eugenia, avísenme. Horacio ya entró. Claro. ¿Horacio ya entró? Horacio, Mauricio, está ya dentro. hermano. El pelado tiene lo suyo. Horacio ya entró, y Horacio es muy parecido a Domingo. Sí, Una pelada. cortados, separados al nacer, sí. Ya se fueron sumando. La Sartelli por el mango, es el bloque de oyentes que le vamos a ir anunciando tu salida. Esto, lo de la educación, seguramente va a dar para seguir discutiéndolo en muchos otros momentos. Me parece que por el posicionamiento mediático que ha tenido, no sé si va a decaer tanto en la agenda mediática en los próximos días. Héctor acaba de sumarse también y pide que lo sumemos a la Sartelli por el mango. Se van a ir sumando seguramente semana tras semana todos aquellos que se vayan enterando. 4094-7100, necesitamos agendarlos para mandarle la información. Y bueno, después, como muchos lo van ejemplificando acá, digo, está Álvaro desde los Estados Unidos, dice que tiene un grupo de vecinos, todos ellos chinos que no hablan inglés, que están escuchando la radio, así que imagina que serán maoístas. Bueno, está bien, seguro que ellos van a estar contentos porque como no van a entender nada, podemos decir cualquier barbaridad, total. Dicen que de Estados Unidos también hacen algo parecido, invirtiendo en computadoras, a tal punto de, estoy sintetizando lo que plantea, reemplazar a los docentes como menos administradores de libros y materiales online. Bueno, eso es Adultos 2000, se llama acá Adultos 2000. ¿Adultos 2000 se llama? Sí, eso es Adultos 2000. Bien. Ahí hay todo un proceso, algunos que coinciden en la mirada y proponen otro tipo de soluciones, pero bueno, bienvenido sea que esto genere
La discusión, ya lo dijimos, no va a ser parte de esto, ¿sí? Simplemente nosotros vamos a avisar la salida al aire del bloque para que aquellos que están haciendo otra cosa se enganchen en esto, pero no vamos a generar un chat de discusión porque esto va a ser durante toda la semana tremendo. O sea, la neurosis que vos decís que genera, se va a generar para con nosotros y no tenemos intenciones de que eso suceda, así que todo lo que se vaya dando en cualquier discusión que quieran plantear, te lo iremos haciendo llegar, Eduardo. Dale, pibe. Que tengas una buena semana y nos reencontramos la próxima. Un abrazo para todos, che. Dale, chao, chao. Y nos reencontramos la próxima. Un abrazo para todos, che. Dale, chao, chao. Y nos reencontramos la próxima. Un abrazo para todos, che. Dale, chao, chao. Y nos reencontramos la próxima. Un abrazo para todos, che. Dale, chao, chao. Y nos reencontramos la próxima.